Infecciones respiratorias altas y nos vamos a dar un tiempo para resolver cualquier pregunta que tuvieran ustedes para pensar. Si tienen una semana para pensar que van a preguntar, todo lo que vayan a preguntar sobre el examen se les va a contestar. Excepto, profesor, ¿qué pregunta vamos a poner? Eso no se va a contestar. Pero el tipo de preguntas, ¿qué considero más importante? No lo vamos a hacer. Lo piensan y vienen la próxima semana y preguntan. Ya, hoy día vamos a hacer sistema de vacunación. Eso lo vamos a hacer. Vamos a entender, vamos a hablar sobre el mecanismo de acción, la composición y la utilidad clínica de las vacunas. Vamos a hablar ahora sobre el esquema nacional de vacunación, sobre los esquemas de vacunación en poblaciones de riesgo. ¿Qué poblaciones de riesgo habrá? ¿Cuáles serán las poblaciones de riesgo? Los adultos mayores, 1, 2, niños y embarazados. Recién nacidos. Neonatos recién nacidos. Embarazados. Gestantes, 3. Personal de salud. ¿Y por qué somos nosotros los ramos de riesgo? ¿Porque nos chocolate mucho o por qué? ¿Estamos expuestos a qué? A tratar pacientes, manejar secreciones y fluidos. Somos un personal de riesgo. Bien, okay. De eso vamos a hablar ahora, de los esquemas de vacunación en estas poblaciones, y vamos a hacer un poco de historia. ¿Saben ustedes cuál es la primera enfermedad de origen infecciosa que diezmó poblaciones enteras por siglos, erradicada por la vacunación? Viruela. Ustedes no han conocido, yo he conocido personas con secuelas de viruela que no llegaron a morir, pero le quedaba toda la piel marcada, porque la viruela se manifiesta con una serie de úlceras y lesiones en la carita, con bastante escozor, se rajan con las uñitas cochinas, con las uñas cochinas, se produce otra infección y al final quedan como llagas, úlceras, escalas en la carita, y uno decía, esa persona tenía viruela, porque toda la gente estaba tomando, toda la gente. Entonces la viruela es una de las enfermedades que más ha matado gente en el mundo. Y atacaba tanto igual Europa, Asia, algunos países del norte de África. Y fue erradicada gracias a un excelente programa de vacunación. Y la vacuna contra la viruela nace con el padre de la viruela, de la vacuna, que es Edward Jenner. Edward Jenner era un médico inglés de fines de 1700 que observaba que las lecheras, las mujeres que se dedicaban en el campo a ordeñar las vacas, a montar la leche, tenían unas lesiones en las manos, parecidas al virus de la viruela bovina, un virus que solo afectaba al ganado vacuno y se manifestaba por úlceras en las ubres. Esta población de lecheras, por alguna razón, no había el índice de mortalidad no era tan alto como la población en general. Entonces él observa y llega a la conclusión de que algo había en estas lecheras que causaba inmunidad y lo asoció a las úlceras causadas por virus vacuna o viruela bovina ahí en Inglaterra. Entonces, para probar su hipótesis del contenido de las pústulas de estas ordeñadoras, una de ellas, Sarah Nent, que es la que la historia registra, para probar eso, de las pústulas de esta señora, de sus heridas, el contenido lo inocula, tenía que inocularlo en personas voluntarias entre comillas. Porque obviamente, si dijeran ahorita, vamos a probar una vacuna contra el VIH, te voy a vacunar con una vacuna experimental contra el VIH, pero te voy a inocular el virus, ¿quién aceptaría? Nadie aceptaría, ¿verdad? O si alguien aceptaría. Nadie va a aceptar que prueben con nosotros una vacuna experimental contra una patógeno que mata. Bonito fue, o no querían. ¿De dónde consiguieron un alguien que se comía?
niños de la calle. Chicos de la calle que estaban abandonados, los captó y a ellos inoculó el contenido de estas pústulas. Estos niños de la calle hicieron un cuadro leve de viruela bovina, más leve que el que hizo Saranel. Y del contenido de estas pústulas de estos niños comenzaron a inocular a otros niños con la finalidad de inmunizarlos contra el virus de la viruela. Y cuando hubo la siguiente epidemia, de la población que no fue afectada, gran número de esta gente inmunizada. Sin embargo, hasta antes de la siguiente epidemia no le creían nada a Edward Jenner. Cuando la siguiente epidemia, brote epidémico, demostró que la gente inmunizada estaba, no moría, no hacía un cuadro grave, recién le reconocieron los méritos y reconocieron la vacuna de Edward Jenner contra la viruela. Esa es la historia de Jenner. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Gran cantidad. Esta cuestión es antes de lo del COVID. Y antes del COVID se calculaba en unas 40 millones de personas que no murieron gracias a la vacunación. Ustedes saben cómo era todo antes de la vacuna contra el COVID, que la gente se moría. Y la vacuna contra el COVID vino a frenar la mortalidad y las complicaciones en personas, sobre todo que tenían comorbilidad o adultos mayores. Las vacunas pueden ser de varios tipos. Definimos la vacuna como la inoculación o la administración de un producto biológico que puede ser el antígeno completo o fracciones de él, como puede ser una proteína, un ácido nucleico o un gen, o productos sintetizados químicamente que simulan ser el antígeno para producir una respuesta inmunitaria en la persona inmunizada como si hubiera tenido una infección natural. Y la otra condición es que no cause daño en la persona. Entonces, eso es lo que la OMS define como una vacuna, y la vacuna puede ser de varios tipos. Puede ser vacunas vivas y bacterias, o atenuadas si son virus. Las vacunas pueden ser en base a microorganismos muertos, estamos hablando de bacterias, no estamos hablando de virus. Porque no está vivo no muere, el virus no vive. En base a toxoides, a la producción de toxoides, cuando el problema no es el mismo patógeno, sino una toxina, como es difteria, tétano. Y los otros tipos de vacunas desarrolladas en base a componentes o partes antigénicas, moléculas, fracciones del patógeno. Ya, yo hice un comentario sobre que el virus está vivo o no está vivo. No sé si alguna vez hemos definido virus. ¿Cómo se define un virus? ¿Qué es un virus? ¿Qué me dice? Ahí estamos bien. Es un parásito intracelular obligado. Necesita una célula, infectar una célula para poder sobrevivir. No célula, no virus. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Es un agente infeccioso. No es un ser vivo. ¿Qué más? ¿Está compuesto de qué? ADN y ARN. O ADN o ARN. O, no ambos. Tiene uno o tiene otro. ¿Y por qué me dice que no es ser vivo? Por ejemplo, no se reproduce, se replica. Pero se autodestruye, creo. Se autodestruye. ¿Se autodestruye? O sea, no se autodestruye. Sí se replica, no se reproduce, no tiene reproducción sexual, pero sí se replica. Lo que hace el virus es que ingresa en el organismo y lo convierte en su fábrica, en su factoría. Y hace que la célula produzca todas las estructuras que necesita para ensamblarse y liberarse. ¿De acuerdo? Ya. Pero hasta ahí, parásita intracelular obligada, hay bacterias que son parásitas intracelulares obligadas. El microscópico, igual que la bacteria, no son seres vivos, la bacteria sí, pero ¿por qué dicen ustedes que no son seres vivos? ¿Qué les voy a decir?
Una vez escuché o leí esta definición que me encantó, siempre lo digo. Los virus son entidades microscópicas, parásitas intracelulares obligadas, compuestas de ADN o ARN en que viven incluidos, metabólicamente inertes. ¿Qué significa que son metabólicamente inertes? ¿Qué no sintetizan? ¿Qué necesitamos nosotros para poder sobrevivir? ¿De dónde sale el ATP? De las proteínas. De ¿Mitocondria? mitocondrias. ¿Tiene mitocondrias? No. ¿Verdad? ¿La bacteria tiene mitocondrias? ¿La bacteria tiene mitocondrias? ¿Un ser vivo? Sí. ¿Tiene mitocondrias? Sí. No, no tiene. No, no tiene. ¿Dónde produce eso? ¿Dónde cree? ¿Dónde produce? No sabe. No. Todos se alimentan. ¿Verdad? Ah, ¿Dónde produce su energía la bacteria? ¿Cómo se lo acabo? Mesosomas, que son imaginaciones de la memoria. Entonces, pero los virus son incapaces de producir y sintetizar su propia energía, por lo tanto, se le dice que no son seres vivos. Ok. Tenemos claro que es un virus. ¿Cuáles son las principales características de una vacuna? Vamos a ver los componentes. Obviamente tiene que haber una partícula o molécula inmunogénica. ¿Qué significa inmunogénica? Es la molécula que se va responsable de que el sistema inmunitario responda. Eso significa. Generalmente, las vacunas están hechas sobre la partícula o molécula más inmunogénica que tiene el patógeno. ¿Qué más tiene? Tiene un líquido de suspensión, que puede ser solución salina, agua destilada, generalmente solución salina. ¿Qué más tiene? Tiene adyuvantes. ¿Qué significa adyuvantes, reservantes? Todo aquello que va a mantener en buen estado el contenido de la vacuna. En algunos casos tiene antibióticos. ¿Para qué antibióticos? Para evitar la contaminación bacteriana de la vacuna cuando se destapa el frasquito, cuando empieza a administrarse la vacuna, para evitar la contaminación. Bien, esas son algunas características de una vacuna, que prestan atención a esa diapo. Y vamos a ver que diferentes tipos de vacunas. Tenemos la vacuna viva atenuada. Cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de BCG. ¿La BCG es vacuna contra qué? contra la tuberculosis. ¿Contra qué? Tuberculosis. T. ¿Cómo se llama BCG? De bacilo calmette. Tenemos vacunas atenuadas contra virus. Ejemplo, la triple, sarampión, papera, rubiola. Tenemos varicela, contra la fiebre amarilla, contra el rotavirus y la famosa vacuna contra la polio del doctor Zapata. Tenemos vacunas inactivas, generalmente con virus. Estas vacunas son los agentes patógenos son inactivados mediante agentes físicos o químicos. Ejemplo, la otra vacuna contra la polio, la del doctor Salk, contra la influenza y contra la hepatitis C. Tenemos vacunas hechas en base a fragmentos de patógenos. En el caso de bacterias, se hacen vacunas en base al polisacárido de la cápsula. Ejemplo, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, neumococo. Tenemos hechas en base a fragmentos de virus. Esta es la del COVID. Tenemos la hepatitis B, papilomavirus, entre otros. Y tenemos vacunas tipo toxina, tipo toxoide, que se hace a partir de una toxina, como es el caso de tétano y difteria, que son las toxinas que causan el problema. No son las bacterias, ni el Corynebacterium difteria, ni el Clostridium tetani, sino las toxinas producidas por estas bacterias. Vamos a hablar de características generales de las vacunas vivas atenuadas. Estas vacunas vivas atenuadas se caracterizan por, uno, producen una respuesta similar a una infección natural. Son respuestas potentes. Dos, generalmente dosis única, no necesita refuerzo.
Entonces, en general, no requiere adyuvantes, o sea, no requiere sustancias que potencien la acción inmunogénica de la vacuna. Y son derivadas generalmente del agente causal de la enfermedad. Estas son algunas de las características principales de estas vacunas. Y tenemos ejemplos contra la TB, la BCG, contra la polio oral, sarampión, rubiola, etc. Las vacunas inactivadas, como les decía, se obtiene de la inactivación del patógeno por medios físicos y químicos, generalmente requiere dosis de refuerzo, su respuesta no es muy potente, por lo tanto requiere de adyuvantes para potenciar una capacidad inmunogénica. La mayoría se administran de forma parenteral, o sea, vía inoculación. Son algunas de las características generales. Cuando hablamos de neumococo, y lo vamos a ver después, estamos hablando de una vacuna o de una bacteria que causa un problema serio. Adyuvantes son aquellas sustancias que potencian la acción de la vacuna. Bien. Entonces, cuando hablamos de la vacuna del neumococo, ustedes mencionaron que hay una población de riesgo que son los adultos mayores. Los adultos mayores, digamos que tenemos cierta predisposición a hacer cuadros de neumonía, o por influenza o por neumococo. Para prevenir eso, hay vacunas. Todos los adultos mayores, una vez al año, nos vacunamos contra la influenza y contra el neumococo. Esta vacuna contra el neumococo son de dos tipos: polisacaria conjugada. Y se hace en base a la cápsula, el polisacario de la cápsula. ¿Cuál de los dos tipos de vacunas es mucho mejor? La conjugada. Si ustedes se fijan en ese cuadro, casi todos son ventajas de la conjugada sobre esta vacuna hecha solamente sobre el polisacario. ¿Qué significa una vacuna conjugada? No solamente usa un polisacario de la cápsula, sino que usa una proteína como vehículo, como vector. Y eso también potencia la acción de la vacuna. Entonces, ¿cuál de las dos tiene memoria inmunológica? La conjugada. ¿Cuál tiene mayor duración? La conjugada. ¿Cuál es la que produce efecto rebaño? La conjugada. Efecto booster, la conjugada. Y así como ven, en el cuadrito. ¿Qué es efecto rebaño? Hoy te lo vamos a explicar. Igual que el efecto booster. Entonces, eso es la ventaja de una vacuna polisacaria conjugada, como es el caso del neumococo, en las personas adultos mayores. A ver, ¿cuál es el efecto booster? Antiguamente, hasta los 70, quizás 80, había una prueba que se usaba bastante para el diagnóstico de tuberculosis, que es la PPD, la prueba de la tuberculosis. Es una intradermoreacción, un tipo de hipersensibilidad. Ahora no se usa mucho como prueba diagnóstica porque se asume que la gran mayoría de la población de países como el nuestro y de la región en algún momento hemos estado en contacto con el micobacterio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Anticuerpos contra el micobacterio. Si yo me hago la PPD, me va a salir positivo, no porque esté haciendo TB, sino porque mis anticuerpos se formaron en un momento por un contacto previo, son los que están circulando y reaccionan con la prueba de mi cerebro. Lo que no pasa en niños, la prueba PPD todavía mantiene cierta utilidad. Yo quiero hacer un tamizaje, por ejemplo, un TB en un colegio mismo. Yo puedo ir a hacer PPD y me da una lectura que sí puede ser utilizada para fines de prevención o para seguimiento de niños que les sale positivo. Entonces, el hecho de haber sido yo, haberme hecho en algún momento la prueba de tuberculina, o de haber tenido una TB de repente previa hace muchos años, yo voy a tener anticuerpos circulantes y me va a dar una reacción positiva débil a cualquier prueba inmunológica. Ese es el efecto booster, como un desgaste de los anticuerpos. Y el efecto rebaño se habló mucho en cuando hubo el COVID. ¿Qué cosa es el efecto rebaño? Es
la capacidad de proteger a una población no vacunada gracias a la población vacunada. Me explico. ¿Cuál era la carrera de los países cuando aparece la vacuna? Todos querían comprar vacunas. ¿Por qué? Porque se calculó que si un país vacunaba al 75-80% de su población, el 25% que no se había vacunado ya estaba protegido. ¿Por qué necesita el virus del COVID para sobrevivir? Un huésped susceptible sano. Y si el 25%, o sea, si el virus entra en una población donde el 85% está vacunado, no va a encontrar. Ese es el efecto rebaño. Cuando una población no estando vacunada se ve protegida por una gran población vacunada contra el virus no patógeno. El efecto booster es cuando tus pruebas inmunológicas salen débiles, positivas débiles, porque ya sea por la edad, tus anticuerpos no dan una reacción franca, o porque has tenido procesos como por ejemplo la prueba de tuberculina que te genera anticuerpos que están circulando. Las vías de administración. Vía de administración tenemos vía oral, intradérmica, subcutánea, intramuscular. Y ahí algunos ejemplos. La oral contra la polio, rotavirus. Ustedes saben, les dije que la viruela era la primera infección erradicada del mundo. Y una de las que sigue, muy probablemente la polio, aunque ahora tiene una parasitosis significativa, es que la campaña de vacunación contra la polio era vacunación oral. Yo recuerdo que cuando yo era niño, nuestras madres me llevaban con engaños al centro de salud. Vamos a pasear y unos gil, vamos a pasear. Llegamos al centro de salud, veíamos una persona así, media rara, con un caramelo en la mano, te decía abre la boca, abría la boca, te ponían tus dos gotas y te daban tu caramelo. Tú salías feliz. Salías feliz con tu caramelo. Como es un procedimiento no invasivo. Entonces, todos los chiquillos que estaban, había adherencia a la hora. Todos los chiquillos que estaban en la cola querían su caramelo. Ahora lleva a los chiquillos a vacunar con endovenoso o intramuscular. Chilla uno, chillan toditos. Entonces, como que se pierde esa adherencia. Y vamos a ver después, si una de las características de una vacuna ideal es oral. No, sí, claro, no invasivo. Porque te dan las adherencias a la vacuna. Y te dice una bacteriana va a coger una vacuna oral y una inyectar una vacuna poco. Obvio, ya. Y ahí tenemos ejemplos de intradérmica, como es la BCG, tenemos ejemplos de subcutánea, como es la varicela, la triple, intramuscular, hemófilos influenza, la pentavalente, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo la campaña de vacunación contra Pfizer? No sé si se dieron cuenta, juntaban en grupos de 6. Juntaban 6 personas, por ejemplo, cuando he ido yo al laboratorio en la playa, juntaban 6 carros, dejaban pasar 6 carros, formaban los 6 carros, sacaban el frasquito del cooler, cargaban 6 jeringas y en serie, los siguientes 6 carros. Esa es una vacuna que es multidosis. O sea que en un frasquito viene para varias dosis, más de una dosis. En cambio, para Sinopharm, la China, cuando nos colocaron nosotros era, yo me ponía uno, a los 10 minutos llegaba otro compadrito, le ponía a la otra, a los 10 minutos llegaba una comadre y le ponía todo personal de salud. Esa es unidosis, o dosis única. ¿Hay contraindicaciones? Sí. Hay vacunas que usan como adyuvantes o como vehículo, preservante, no preservante, sino como vehículo alúmina. Y hay gente que puede ser alérgica a la alúmina, a la proteína del huevo. Algunas de las vacunas que usan este tipo de adyuvantes. No es muy frecuente, pero podría haber. Y aquí está, enfermedades prevenibles con la vacunación. En algunos casos, le prestan atención a este cuadrito, en algunos casos la vacuna sirve donde está el BDB, para evitar la transmisión o la infección. Acá está evitando la infección de madre a hijo, transmisión vertical. La hepatitis B en adultos evita la infección con virus de hepatitis. Pero hay otras vacunas que no evitan la infección. ¿Qué evita? Un cuadro grave. Ejemplo,
Me dirán, profe, si hay vacuna contra la TB, ¿por qué la tuberculosis es un problema de salud pública en nuestro país? Es un problema serio de salud pública. Porque la vacuna BCG no previene la infección. ¿Qué previene? Formas graves de tuberculosis. Una tuberculosis miliar, una tuberculosis meningia, etc. Y así ven, ¿no? Esta es otra vacuna, la Haemophilus influenza. Evita qué cosa? Cuadros graves de meningitis, por ejemplo, en niños, o una laringotraqueitis, el niño se va asfixiado. ¿Puede producir a un cuadro leve? Sí puede producir, se puede. O sea, no evita la infección, no se puede evitar la infección de Haemophilus influenza, pero sí evita cuadros severos o graves de la enfermedad. El polio sí, la vacuna contra la polio, la oral y la parenteral de Salk evitan la infección contra el virus de la polio. Prestan atención. Acá solamente para recordar algunos aspectos del sistema inmunitario, si es adaptativa o adquirida, igual la respuesta inmune. ¿Por qué es buena la vacuna? Porque en un primer momento la vacuna, ¿qué cosa nos provee? Cierto tipo de inmunidad. Ustedes saben que una respuesta neurológica secundaria es mucho más potente y mucho más rápida. Entonces, yo me vacuno contra el virus de la influenza, voy a tener anticuerpos circulantes. Me infecto con el virus de la influenza, mi respuesta va a ser mucho más potente, mucho más rápida, pero es una respuesta secundaria. ¿Cómo sabemos si una vacuna es buena o no? Hay tres indicadores para saber si una vacuna es buena o qué tan buena puede ser. Uno es eficacia, otro es efectividad y el otro es eficiencia. Vamos a ver de qué se trata. A veces, aún puedo haber una pregunta. ¿Qué es eficacia? La eficacia es, yo pruebo en un ensayo clínico, en un estudio controlado, en una población controlada, pruebo, la mitad le pongo vacuna y a la otra mitad no le pongo vacuna, le pongo placebo. Y en el tiempo mido y veo si la vacuna, los vacunados tienen más protección que los no vacunados, es eficaz. Si por ejemplo, en la población no vacunada tengo 50% de infección y 50% de no infección, y en la población vacunada tengo 70% de infección, es una vacuna eficaz. Pero eso es estudio controlado. ¿Qué cosa es efectividad? Medir la eficacia ya no en ensayos controlados, sino en población en general. Ejemplo, una de las mejores vacunas contra el COVID fue la vacuna Moderna y AstraZeneca, que tenían como una limitación para nosotros que para mantener la cadena de frío tenía que estar en los 70 grados, en los 40 grados. Imagínense, eso no se puede hacer en el país. Podríamos usar esas vacunas en las capitales de las regiones, pero no puedo llevarlas a la sierra, no puedo llevarlas a la selva. En sitios donde ni siquiera hay luz, menos 40 grados, menos 30 grados. En esos casos la efectividad no es muy buena. Por más que sea muy buena eficacia, la efectividad no es muy buena. ¿Y qué cosa es eficiencia? Eficiencia es eficacia más costo. Una vacuna va a ser más eficiente mientras más proteja y menos cuesta. Eso es eficiencia. Eficacia más costo. Esos son los tres indicadores para saber qué tan buena puede ser una vacuna. Y acá está la característica de una vacuna ideal. Una vacuna ideal debe tener características, no todas, pero una buena parte de estas características le prestan atención. Primero, que sea oral, que no sea invasiva, dosis única, que no tenga refuerzos, que se mantenga viable por mucho tiempo, que se pueda administrar de los primeros meses de vida, que tenga más del 90% de protección en efectividad, efectiva, y así como ven ustedes, que sea capaz de producir una respuesta inmune similar a cuando yo me infecto por el agente natural. Estas son algunas de las características ideales de una vacuna ideal. Okay.
Ustedes saben que lo del COVID fue un caso marcial, ¿no? Evidentemente, ¿de dónde sale, de dónde aparece? Me refiero a la vacuna contra el COVID. Históricamente, clásicamente, el desarrollo de la vacuna implica estudios por más de 10, 12 años. Estudios que van desde estudios preclínicos hasta ensayos clínicos. En todo se ve seguridad, sin de seguridad. Ensayo clínico fase 1, 2, 3, 4. Las vacunas que se comercializaron en plena pandemia llegaron hasta fase 3, no llegaron a fase 4, porque no había tiempo, porque la gente se moría. Y en fase 3 ya habían demostrado efectividad, ya habían demostrado eficacia. Pero se perdió la fase 4, no se hizo, que son estudios de vigilancia epidemiológica para ver efectos adversos. Y ahorita aún todavía sacan a luz los efectos adversos, hablan de la enfermedad, del chip que le metieron a uno, no sé si alguien piensa muchas cosas que salen. Pero lo que es cierto es que no se completó todo el procedimiento para desarrollar la vacuna. Poca gente se murió. ¿Y por qué es importante? Les pongo el caso, un ejemplo. ¿Hay vacuna contra el VIH? No. ¿Hay vacuna? No. No hay vacuna. En el próximo semestre salió el artículo de Cuba, que habían sacado la vacuna contra el VIH y también habían descubierto como que estudios para atacar el cáncer de la pulmón. Pero luego no había más estudios, creo que todo está financiado, no por el Estado, sino por ¿Acá en el Perú? Cuba. Cuba. ¿Tú tienes familia en Cuba? ¿Has vivido en Cuba? No, pero sí en ese año que era un porque sí salió en varias revistas la investigación sobre la vacuna y sobre la cura pero de ahí se cerró porque me imagino que también tendría que ver mucho en las armadas o eso. Yo no, ya, ok. Chévere, gracias. Yo no soy pro-cubano, ni anti-cubano. Cuba, lo que me jale Cuba es paradero. No puedo decir crucero de soltero, porque es que hacen crucero de soltero, o sea, yo no soy soltero, así que me olvido de cruceros. Pero sí le reconozco a los cubanos la capacidad que tienen de hacer cosas con tanto. Es un país pobre que vive de Rusia y han desarrollado muy buena investigación. Y su sistema de salud quizás sea uno de los mejores, más incomprendidos y mejores que pueda tener. Para empezar, es gratuito. Eso tiene un costo, ¿no? Y el costo es el estilo de vida del cubano. Y yo no creo en los extremos. Pero sí le reconozco a los cubanos la capacidad que tienen. A fines de los 90, después me hacen acordar en qué estaba, a fines de los 90, yo he sido secretario del Comité de Ciencia del Ejército. Y entre las actividades que hacíamos era dar charlas por todo el país sobre prevención en VIH. No solamente al personal militar, policial de todo el Perú, sino hay colegios para hijos de suboficiales, para hijos de oficiales de las cuatro fuerzas, íbamos a dar un charla ahí y dábamos charla al personal de salud en diferentes regiones del país. Una vez hicimos un congreso latinoamericano acá, porque Perú era pionero en una institución que se llamaba COPECOS, Comité de Prevención y Control del SIDA. Y el primer COPECOS que salió fue el COPECOS Perú, y ahí varios países, a raíz de este evento, de este congreso latinoamericano que se hizo acá en Perú, empezaron a salir en las Fuerzas Armadas, COPECOS Argentina, COPECOS Brasil, COPECOS República Dominicana, y vinieron unos cubanos, y cada uno contaba sus experiencias. El Perú contó sus experiencias en población militar, policial. Los argentinos también, los panudos, pero los más panudos eran los cubanos. Porque en fin de los 90 nosotros teníamos gente, la mayoría de las personas de VIH habían fallecido, teníamos pocos sobrevivientes.
Pero los cubanos decían que tenían gente con 15 años viviendo con VIH, 20 años viviendo con VIH, y se habrán fumado los cubanos, ¿no? Porque la gente se nos moría en 6, 8, 10 años. Y el tiempo ha demostrado que podemos tener gente con 20, 22 años viviendo con VIH y no se muere. Caso típico de Renato Pimentel. Nosotros en el ejército tenemos un oficial infectado con VIH que es un señor de 25 años, quizás. Pero el pata se cuida, ¿no? No se masacra, no se pierde, no se malvea, se cuida. Entonces está durando, ¿no? Pero en esa época nos pareció pues iluso pensar, porque nos decíamos cuando empezábamos nos estaban floreando. Pero sí, es probable, es probable. Es un actor de los cubanos, no sé, sacaban una vacuna, no me acuerdo dónde era, para no sé si era Mangallo, para qué, para una vacuna. Pero bueno, volviendo a la vacuna contra el VIH. Hubo una vacuna que era de la Merck, que se aplicó en un estudio multicéntrico en varios países del mundo, uno de ellos Perú. Y si tuvieran que usar una vacuna para VIH, ¿a qué población ustedes recurrirían? ¿A quién? El punto es que si la persona que tiene VIH no puede demostrar si la vacuna funciona porque ya tiene VIH. A los niños, Tiene que ser no VIH, a los adolescentes. Adolescentes, ¿por qué adolescentes? Porque antes de que inicien su vida sexual. Es como si me dijera voy a usar la vacuna en monjas, en un convento. Hasta donde sea no tienen relaciones sexuales. Y adolescentes, antes del inicio no tienen relaciones sexuales. ¿Cómo puede demostrar que una vacuna funciona si no tienen relaciones sexuales? Antes, dije. Antes. Homosexuales. Ah. Eso suena muy discriminatorio. ¿Por qué homosexuales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene muchas parejas? Más que los heterosexuales. ¿No usa protección? ¿No hay protección? Ok, ¿alguien más? ¿A quién va? Ya, homosexuales, ¿no? Lo dejamos pendiente. Ahorita lo hablamos. ¿Qué otra población proveía vacuna? Proxenetas son los camionistas, no son las proxenetas. Ustedes son estudiantes, me decían, ¿cómo decir membres? Trabajadoras sexuales. Cariñosa. ¿Qué? Cariñosa. Cariñoso. Ya, a ver. Efectivamente, la vacuna se tenía que probar en gente que estaba de riesgo. Trabajadoras sexuales, hasta con sueño, mira. Te arruino con mi voz. Ya, trabajadoras sexuales, por su propio trabajo, están más expuestas. Y homosexuales. ¿Y por qué homosexuales? Es cierto que al inicio de la aparición del SIDA, en comunidades homosexuales que no se cuidaban, se propagó el VIH-Sida. Yo tengo amigos homosexuales que tienen una pareja única, son más fieles que cualquier heterosexual que yo pueda conocer. Y eso es válido. El hecho de ser homosexual o gay no te califica como ser solamente de riesgo. Digamos que determinada subpoblación dentro de la comunidad gay sí es de riesgo. ¿Por qué? Porque no se cuidan y sus relaciones sexuales son anales. Y la zona del ano no está lubricada como la vagina, porque no está diseñada para que penetre nada y haya fricción. Entonces cada vez que hay una relación sexual entre gays o varones, hay fricción, se hacen microlaceraciones. Y ahí o puede entrar o puede salir el VIH. Por eso que la comunidad gay o varón es la más expuesta. Ya, entonces se probó en estas dos poblaciones, porque si se quiere probar una vacuna, un tratamiento en el país, tienen que contratar los servicios de alguien. Y aquí son ONGs de lucha contra el VIH.
no le impacta lo hizo. Y trabajó con sus comunidades homosexuales que tienen organizadas en Quito y en Tucumán. Todo iba bien hasta que en un país saltó un número inusual de casos de gente infectada con VIH dentro de la población. El estudio era doble ciego, la mitad vacuna y la otra mitad placebo, pero ellos no sabían quién tenía vacuna y quién tenía placebo, ni los investigadores sabían, para que no haya sesgo. Se manejaba con un código, una clave, y ese código clave se guardaba en caja fuerte. El código 087245, vacuna. El código 087246, placebo. Pero las listas con los nombres guardados bajo llave. Cuando aparecen estos números inusuales de casos de VIH, se abre el doble ciego. Comienzan a decir ya, ¿el prevativo qué es? Placebo. Pedrito, vacuna. Julito, placebo. Manuel, vacuna. Y así empezaron a ver y vieron que en el brazo de las personas vacunadas había más casos de VIH que en los no vacunados. Que el hecho de estar vacunado era un factor de riesgo para estar con VIH. Se ponen a averiguar y por supuesto cancelaron y pararon el estudio. La vacuna estaba hecha en base a un adenovirus, que era el vehículo. Y este adenovirus tenía el gen, la proteína P24 del VIH, que era el inmunógeno. Y este adenovirus inmunosuprimía. Entonces, los adenovirus producen el frío. Entonces, las personas que tenían la vacuna estaban más propensos a adquirir VIH que aquellas que no estaban. Y pararon. Incluido en el país. Después, hace unos 4 años, me enteré que había una vacuna que estaban probando en el mundo, que es el famoso estudio mosaico, en el Perú también. Y ahorita una de sus compañeras le pedí que averiguara, que googleara, y el estudio lo han detenido, porque no funciona. No porque sea riesgoso, porque eso ya es parte de la comunidad mejorada, sino no funciona. No sirve como vacuna. Ya, eso es con respecto al desarrollo de las vacunas. Mantener la cadena de frío. Vamos a ver los programas nacionales de vacunación y tenemos en el recién nacido 2 vacunas, de hecho, antes de las 12 horas, que pase 12 horas. Una contra la TB, la BCG, y otra contra la hepatitis B pediátrica. Porque si la mamá está haciendo hepatitis B, le puede pasar al bebé. La BCG no es objetivo del curso que se aprendan toda la tabla, pero sí que consideren algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la descripción es una bacteria atenuada en base a cepas de Mycobacterium bovis. 2. Vía de inoculación intradérmica. 3. Tiempo de aplicación antes de las 12 horas después del nacimiento. Y lo último, el objetivo. La BCG, vacuna contra la tuberculosis, evita formas graves de tuberculosis. Esos son algunos aspectos que deben tenerlo claro. Vacuna por la hepatitis B es una vacuna que contiene como inmunógeno la famosa proteína antígeno australiano o superficie HBsAg. Eso es lo que va a hacer producir la respuesta inmune. Después, ¿qué más? Vía intramuscular. Tiempo de aplicación en neonatos antes de las 12 horas, o sea, apenas han pasado su nacimiento antes de las 12 horas. Una sola dosis y objetivo, prevención de la transmisión de hepatitis B. Recuerden, en recién nacidos, una sola dosis. En personal de salud, 3 dosis. En adulto, persona, 3 dosis. Solo en recién nacidos, una sola dosis. Seguimos. Este es el esquema nacional de vacunación. Tampoco es objetivo que se lo aprendan. No le van a preguntar que a los 4 meses que le ponen, qué sé yo, pero lo tenganlo para consulta, para cuando lo necesite. Y esto sí. ¿Cuál es la población de riesgo? Dijimos, personas de salud. ¿Qué hay que poner? ¿Qué vacunas? La primera vacuna contra la hepatitis B. Personas en general, el esquema de vacunación suele ser 0-1-6. Ahorita le pongo la primera dosis a
al mes me pongo la segunda dosis y en 6 meses me pongo la tercera dosis, 016. En personal de salud es 012. El día me pongo la primera, fin de mes me pongo la segunda y al fin del siguiente mes me pongo la tercera dosis. No tienen las 3 dosis, no sirven 2 dosis. ¿De acuerdo? Si alguien tiene 2 dosis, caballero, empiezan a ponerse la primera dosis. Profesor, ¿pero qué pasa si es que me pongo la vacuna y después me pasé el tiempo de 2 meses, me pasé de 6 meses? ¿Tengo que volverme a poner todas? Todas. ¿Otra no vez? sirven. Ah. Ya, la de influenza es una sola dosis, la de fiebre amarilla es una sola dosis y la de difteria tétano también es un esquema de 026 para difteria y tétano. Influenza se entiende. Fiebre amarilla. ¿Hay fiebre amarilla en el país o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a tener una clase de infecciones que producen un síndrome febril intrahemorrágico, creo que la semana 12, 11, por ahí. Y vamos a hablar de fiebre amarilla. Fiebre amarilla hay en el país y mata gente. Vamos a contar una triste historia. En mi hospital teníamos un interno en tecnología médica, un chico bien, buena gente, bien chamba, y él terminaba su internado. Y su papá, su familia habían ido a España, en la época en que la gente se iba a España porque era el paraíso. Había chamba, había plan, qué sé yo. Estoy hablando en inicio del 2000 más o menos. Y el chico quería irse a España. Y le dijeron, ya, termina tu internado, te vas a Yurimaguas, porque era de Yurimaguas, vendes unas banquitas que tenemos y con eso te puedes pasar y nos trae la plata para España. Ya bacán, todo chévere. Terminó su internado, se despidió, se fue a Yurimaguas y se murió. ¿Con qué se murió? Fiebre amarilla. Siendo tecnólogo médico, sabiendo lo que se ponía, no se lo murió. Y le dio fiebre amarilla y se murió. Y se quedó en Yurimaguas. Entonces, si hay fiebre amarilla en el país, lo que conocen a Merced, no sé si alguien conocen a Merced, pasando el puente o entrando a la Merced hay un centro de salud que dice vacúnate contra la fiebre amarilla porque es endémico en la zona de la selva alta y selva baja. Es igual que la rabia. ¿Hay rabia en el país? ¿Dónde hay rabia? Tus profesores dicen cuando no pruebas, cuando no estudias no da rabia. ¿Sí? No, pero la rabia es preciosa. En Lima hay rabia. ¿Qué transmite la rabia? ¿El perro? Pero primero El perro. Perro. primero está el roedor, la rata, y luego Primero el roedor, después la rata. Murciélagos también. ¿Ah? Murciélagos. Primero vamos a hablar del niño. Lo bueno es que no hay rabia urbana, así controlada por el perro. Ustedes van por la calle un poco perro callejero ahí. Antes había un centro antifario. Pasaba con usted, salía un perro y se moría. Terminaba tú y el perro en el centro antifario. Una jaula al costado del otro. Para que te ponga la vacuna. Ya no hay eso. ¿Dónde es la rabia? La rabia silvestre. ¿Qué transmite la rabia? Y ojo, no necesitas un ratón, un roedor. No necesitas un ratón, una rata para que te dé rabia como mordedura de perro, no tiene nada que ver. Si un perro le contagia la rabia a otro perro, el perro te muerde y te da la rabia. Entonces, si hay rabia silvestre por mordedura de murciélago. Y les voy a contar otra historia que me encanta el chisme. Ustedes saben que el ejército tiene unidades en todo el país y tiene un batallón de ingenieros en la zona selva central. Justamente por la Merced, porque Chamabe por ahí tiene una unidad. 2 hermanos que eran soldados se escaparon, desertaron, se escaparon. Y se escaparon, una salida, nunca regresaron y se fueron. El jefe de unidad, obviamente, mandó gente, por ejemplo, a buscarlos. No lo encontraron. Ya se fueron. Un día regresa uno de ellos. Mal. Llega al cuartel, lo ve el médico, le evacúa a Lima, el padre estaba con rabia. Y dice que su hermano se había quedado botado, tirado por donde habían estado. Estos se habían metido al monte pensando que iban a estar bien bacanos, que se iban a ir a un pueblo, pero le dio rabia, los mordió el murciélago con rabia. Y su hermano murió. Y este pata lo sacaron a Lima y acá en Lima murió. Por rabia silvestre.
Los murciélagos transmiten la rabia por mordedura. Y una de las comunidades más afectadas son las comunidades nativas de la selva, porque ahí no hay reporte. ¿Quién registra muertes? Una vez viajé a una comisión a dar charlas a una guarnición que se llama PAMA, a un codo del río Santiago, en la época del conflicto con Ecuador. Y cuando llegamos en helicóptero, el profesor tenía en helicóptero, nos habían dicho que en la comunidad nativa de frente había como 6 muertos por rabia, por mordedura de murciélago. Pero no reportamos, porque el sistema de salud no llega ahí. Pero sí hay rabia. Ya saben por ejemplo lo que van a hacerlo. Entonces, la persona de salud, 3 dosis de hepatitis B, 1 dosis de influenza, 1 de fiebre amarilla y 3 dosis de difteria tétano. Gestantes, 1 dosis de difteria tétano, en pertussis, cuando se coloca, tercer trimestre, el último trimestre. Virus influenza, después de la semana 20 se le coloca la vacuna, que es intramuscular en los 2 casos. Paciente con VIH, nunca se le da vacuna oral para la polio. En niños menores de 5 años, la polio parenteral a los 2, 4, 6 y 18 meses y a los 4 años. Varicela a los 12 y 15 meses. En adultos, ¿qué significa que un VIH positivo tenga CD4 menor a 200? ¿Qué significa? ¿Qué significa que una persona VIH positivo tenga recuento de CD4 menor de 200? Que está caminando o corriendo hacia lo que es el SIDA. Es un indicador del SIDA en una persona. Y se hace el recuento por citometría de flujo. Bien, en adultos, difteria tétano 3 dosis, 0,26 cada 10 años. La hepatitis B, 3 dosis, 0,12, igual que persona de salud. Influenza, 1 dosis anual. En adulto mayor tenemos 3 vacunas: contra el virus de la influenza, contra el neumococo, que también produce neumonía, pero la conjugada, y contra el herpes zóster. ¿Han oído hablar del herpes zóster? Sí, es la varicela. No, la varicela creo. Que es, ¿A quién le da principalmente? a los adultos. O a Sí. los que están Inmunosuprimidos, sí, pero ¿qué condición? O sea, ¿qué relación hay con otro virus? Lo que pasa es que con la. No sé si es con el sarampión. No, Con la rubiola. no, porque dijiste primero. Con la. A ver, ¿a quién le da herpes zóster? A aquellas personas que pueden, a ver, no es que le den sí o sí, sino que las personas que hemos tenido varicela de niños tenemos más predisposición a hacer un herpes zóster después, por asunto de estrés. ¿Quiénes han tenido varicela? Levanta la mano. Nosotros o no se acuerdan o no saben todas las anteriores. Ya, la pregunta en su casa. Esas son vacunas para el adulto mayor. ¿Ah? La neumococo es una vez en la vida. ¿Sí? ¿Cuál? La neumococo. No, a una al año. Una al año. Una al año. Adultos mayores. Sí, adultos mayores. Nosotros nos vacunaron contra la neumococo cuando fuimos a APS. Cuando fueron a dónde? Estábamos en APS y nos vacunaron porque dijeron que teníamos que, bueno, que podíamos vacunarnos. Claro, pero ustedes no son población de riesgo No. a neumo. No. Pero nosotros los mayores sí, por eso tenemos que hacer una al año, un neumococo, una influenza. Herpes no hay acá, recién está llegando. Suiza Lab, he visto en el comercio que ha sacado hace 3 días, 4 días que están vendiendo su vacuna contra el herpes. Recién, lo que yo sé. Ya, y por último, este es el esquema de vacunación contra el neumococo, la una leída. Tenemos una serie de vacunas para sitios donde vamos a viajar y donde es endémico alguna de estas patologías. Ahora vamos a hablar, esto de acá. No es objetivo que se lo aprenda, es para que lo tengan en consulta. Es una cartilla de inmunización dada por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, no es el CDC Perú, es el CDC de Atlanta, en donde estos son en personas sanas, la vacunación, y estos en personas que tienen comorbilidad. Si son VIH positivos, si son diabéticas, si son gestantes, si tienen problemas de enfermedades crónicas al hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bueno. Ténganlo para que se consulte.
¿Qué se ha venido? La vacuna contra el SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poco de estas vacunas contra el SARS-CoV-2. La gran mayoría de vacunas han sido dirigidas o han sido elaboradas en base a esta proteína llamada proteína spike o espiga del SARS-CoV-2. Esa proteína era la llave del virus que tenía para poder entrar en la célula mediante los receptores ECA que tienen nuestras células, que era la chapa de la llave. Entonces la mayoría de vacunas han ido orientadas a usar la proteína spike como inmunógeno, y así tenemos la primera vacuna de Oxford que utilizó un adenovirus de chimpancé como vehículo. Si es de chimpancé no produce daño en humanos. ¿Y qué le insertaron? El gen que sintetiza la proteína spike. Entonces, insertan el adenovirus con el gen que expresa la proteína spike, inoculan, y ese gen se va a expresar y va a producir la proteína spike, que es la inmunogénica. El cuerpo va a pensar que lo que ha entrado es el SARS-CoV-2 y va a producir la respuesta contra el SARS-CoV-2. Esta es la famosa vacuna de Oxford. No recuerdo que haya llegado a cuál país, creo que llegó en una época, pero no son las históricas que se van a utilizar en el país. Tenemos la vacuna CanSino, hecha por canadienses y chinos hasta que se pelearon y de ahí se perdió en el espacio. Tenemos la vacuna Sinovac china también, que se terminaron, la aprobaron y era muy mala. Los mismos chinos ni lo usaban. Lo usaron en un principio, pero después ya no lo usaban. Tenemos la vacuna de Johnson Johnson, que es la vacuna de la Janssen americana, que usaba la metodología que ellos vienen desarrollando para vacunas contra el ébola, Zika, HIV, que todavía no han salido en el mercado y siguen en ensayos clínicos. Ojo, todas estas vacunas que les estoy hablando llegaron a fase 3, ensayo clínico fase 3, nunca llegaron a fase 4 y se aplicaron. Tenemos la famosa Sinopharm, que fue la primera vacuna que llega y que nos vacunaron a todo el personal de salud, la vacuna china. Tenía un 75% de protección para la infección, pero tenía un buen porcentaje de protección para no terminar en UCI, que era el temor que teníamos, ¿no? Terminar en UCI o entubados o haciendo neumonía, por ser personal de salud. El personal de salud se moría por COVID. Esa es la famosa vacuna que se trae abajo ¿a quién se trae abajo? ¿A qué presidente? Que se vacunó, él y su esposa y su familia. Lagarto Vizcarra. Acá la aplicó Samapri Caetano, que fue uno de Caetano que se metió en el pasado. Tenemos la vacuna Moderna, americana, también muy buena, que sí llegó también al país, igual que la Pfizer, que fue hecha a partir de la casa matriz Pfizer, que está en Alemania, en Estados Unidos, y sacaron su vacuna. La vacuna de Inovio, que también no pasó nada, la vacuna Novavax. Lo que pasa es que como estas vacunas, cuando salen las primeras al mercado, no tiene fe para que tú vas a estar emitiendo una vacuna que no vas a poder colocar porque ya el mercado fue inundado por primera vacuna, ¿no? Pfizer, Moderna, la China, la rusa, y la rusa es la que viene. La famosa vacuna Sputnik. Yo les voy a contar algo sobre la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik de los rusos, esta vez se pasa 2 años virus. Uno para una dosis y el otro de los virus se usaban para el refuerzo. ¿Quiénes se vacunaron con Sputnik acá? Los argentinos y los venezolanos. Porque por razones políticas estaban bien con los rusos. El resto de los países no les hicimos caso. La OMS, cuando salen las primeras vacunas, comienza a validar estas vacunas y a probar estas vacunas y a aprobar algunas de aprobación. Y la Sputnik es una vacuna que nunca aprobó. Aprobó todas las demás, la China, el Sinopharm, pero la Sputnik nunca aprobó porque para la OMS los rusos nunca evidenciaron la eficacia de esa vacuna. Cuando tú viajabas a Estados Unidos con tu carnet de vacunación Sputnik, te choteaban porque tenías que entrar con una vacuna reconocida por la OMS. Ibas con la China, todos felices. Chino de risa, entramos a Estados Unidos. Pero con la Sputnik no había problema. Esa fue una celebración grande para la vacuna Sputnik, que solo se comercializó en países del bloque socialista aquel de la cosa.
¿Y Perú? ¿Sacó alguna vacuna? Sí. ¿Quién, a ver, asumiendo que lo que dices es correcto, quién desarrolló eso? Okay. ¿Alguien sabe algo? Si en Perú se sacó o se intentó sacar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Había noticias, creo. Yo te escucho. Había cosas, yo solamente escuché noticias de que justamente sí querían sacarla, pero que no tenían apoyo económico para poder seguir realizando los estudios. Ok. ¿Alguien más? Creo que fue el gobierno de Vizcarra, cuando él salió y entró en el pasadas y ya no necesitó apoyo, porque Vizcarra llegó a que se tomó. Yo lo voy a contar. Déjame contar otra historia. Me gusta el chisme. Lo que dicen es cierto. Hay una farmacéutica de productos veterinarios que se llama Farber, que saca vacunas para animales, para mosquitos, para aves y para animales, cosas que tienen años. Experiencia sacando vacunas. Es de un médico veterinario que se llama Fernández. Para terminar de contar ese chisme, y bien contado, este veterinario Fernández tiene un hijo, Fernández, obvio, que dice el huevero, que es el que se casó con Clara Tarazona. ¿Qué es el huevero? Es el hijo del dueño del huevero. Regresando a nuestro asunto, dejando a Clara Tarazona tranquila, desarrollaron una vacuna. En realidad desarrollaron 3 vacunas. En una usaba la salmonella typhi como vehículo, en la otra usaba gallinas como vehículo, y en otra usaba un virus, otro de los virus, creo, no recuerdo qué tipo de virus usaban como vehículo. Todo iba bien, hicieron pruebas de laboratorio, y una de las pruebas que hicieron es neutralización de virus, y demostraron en el laboratorio que la vacuna funcionaba, sacaba del ancho a los virus. Y necesitaban, como dices tú, plata para el ensayo clínico, porque si no lo pruebas en el ensayo clínico no lo puedes administrar, nadie te lo va a probar. O sea, Dios, ¿qué estarás metiendo? Le voltearon los ojos al gobierno, el gobierno lo choqueó y lo sacaron. Voltearon los ojos a los ingleses y estaban interesados. ¿Dónde queda Farber? En Chincha. Y se cayó lo de negocio con los ingleses, porque ya salieron otras vacunas y que no tenía sentido invertir en una vacuna que iba a salir después de la que había salido las 4 años y habían intentado el mercado. Todo el mundo se habían peleado por las 3 o 4 vacunas que vienen en el mercado, ya nadie quería entrar a la vacuna. Esa vacuna que se estaba desarrollando tenía menos era menos invasivo que creo que el error fue que dijeron que las dosis iban a ser casi gratuitas, entonces el Estado lo que quería era lavar dinero, quería tal vez ganar un poco más, y por eso trajeron las otras vacunas con las que sí podían utilizar más. No había tan transparente. Algo de eso. Voy a terminar de tratar de contar la historia. Entonces, el papá de Huevero se quedó con su vacuna, sin probar, sin hacer ensayo clínico, y ofreció a la gente de Chincha que se querían hacer con el vacuna. Y vacunó un montón de gente de Chincha con su vacuna. Dicen que a algunos le dieron algo a tomar, que puede ser que tenga relación porque cuando ellos inoculan el virus en aves, en los huevos, aparentemente saldría parte del componente de la vacuna que salía. Pero lo que yo sé es, porque yo he conversado con una persona que estaba ahí en Chincha trabajando, y la gente se acuerda de la vacuna. Y lo poníamos. Si funcionó o no funcionó, si se murió o no se murió, no sé. Pero que se probaron la vacuna en Chincha, sí probaron la vacuna en Chincha. Nosotros probaron igualados, ¿no?
alucinado. Sacamos la vacuna y probamos la vacuna y de repente hubiéramos raleado con otra vacuna, mucho más barata, más inocua, pero faltó lo que siempre falta, plata para invertir. Ya, debe ser la historia de nuestra vacuna peruana. La es acá. RBA, de la proteína Spike, igualito. Usaba la salmonela, un baculovirus era lo que usaba. Y acá está la placa de neutralización de virus que usaron para demostrar la eficacia de la vacuna. Y inoculaban en gallinas y en los huevos salían los anticuerpos y eso era lo que también se postulaba como una forma de vacunación. Pregunta por respecto a la vacuna. Ya no haremos. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta la 1:40. Ya. Lo leen, lo contestan porque de repente el día del examen. Si tienen una pregunta, la próxima semana nos lo dicen y. ¿No hay preguntas? Profesor, la próxima semana tenemos el caso clínico. Bien. ¿Alguien más que haya venido? Colonia. Todo. ¿Llegaron a hacer la encuesta? Sí. Los últimos que lleva